Vi el mensaje mientras las puertas del ascensor se cerraban. Una sola línea del hilo del grupo familiar, brillante contra la pantalla oscura. La cena empieza a las 7. No llegues tarde. Debajo había una foto, todos los asientos estaban ocupados, excepto el mío. Nadie me había dicho que habían adelantado la Navidad sin mí. Para cuando llegué a mi apartamento, apareció otra notificación. Una factura, $25.000 por el coche de Serena. Sin saludo, sin explicación, solo una exigencia. Dejé las llaves, el silencio apretándose a mi alrededor. No me habían invitado a casa, pero, de alguna manera, todavía esperaban que yo pagara. Crecí en una casa donde el silencio tenía más peso que las palabras. A mi padre, Grant Rowan, le gustaba hablar con órdenes cortas, nunca con explicaciones. Mi madre, Elise, suavizaba cada arista que él creaba, pero nunca se interpuso entre nosotros. Y mi hermana menor, Serena, vivía bajo el foco de atención que él sostenía para ella. Incluso de niñas, ella lo llevaba con facilidad. Una tarde de invierno, cuando yo tenía 11 años, arrastré una vieja torre de ordenador desde el garaje hasta la mesa de la cocina. La carcasa soltó polvo con un traqueteo, que se elevó a la luz del sol. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Solo sabía que se sentía como algo que me pertenecía. Me incliné sobre el panel abierto, estudiando las piezas como si fueran un idioma que pudiera aprender. Grant entró, todavía con el abrigo puesto. No preguntó qué estaba construyendo. Ni siquiera se acercó. Miró los cables, luego a mí, y negó con la cabeza. Una pérdida de tiempo, dijo, colgando las llaves en el gancho. Haz algo de verdad. Detrás de él, Serena, 2 años más joven, pero siempre 2 pasos por delante a sus ojos, se deslizó en una silla, balanceando las piernas. Papá, mira lo que he hecho. Sostenía un dibujo de un caballo con una corona. Grant sonrió y le alborotó el pelo. Eso es talento, dijo. Su voz nunca sonaba así conmigo. Recuerdo tocar la placa base ligeramente, como si mis dedos pudieran ocultar mi vergüenza. Cerré el panel en silencio y llevé el ordenador de vuelta al garaje. Ese día, algo cambió. Una comprensión silenciosa se alojó bajo mis costillas. Yo no era a quien él quería ver triunfar. Cuando cumplí 16 años, Serena recibió un coche usado por su cumpleaños. Yo recibí un apretón de manos y un recordatorio de ser responsable. 2 meses después, ella raspó todo el lado del copiloto contra un pilar de hormigón. Grant me culpó por no enseñarle a aparcar, aunque yo nunca había estado en el coche con ella. Serena se disculpó una vez, en voz baja, pero cuando papá estaba en la habitación, dejó que la historia se torciera hacia mi descuido. Para ella era más fácil así. En el instituto, cada cinta de la feria de ciencias hacía sonreír a Elise, pero guardaba los certificados en un cajón como si temiera que alguien los viera. Los trofeos de animadora de Serena se alineaban en el pasillo. Los invitados los admiraban en cuanto entraban. Aprendí a vivir en los espacios entre aplausos. En la universidad, cuando llamé a casa para contar que me habían aceptado en un programa de ciberseguridad, Grant suspiró al otro lado del teléfono. Así que todavía persigues eso. Persiguiendo, como si la ambición fuera un error. Las noticias de Serena eran diferentes. Nuevas ofertas de trabajo, nuevas celebraciones, nuevos elogios. Me mantenía informada con una especie de orgullo educado, de la misma manera que alguien podría hablar de los patrones del clima. Nunca cruel, nunca amable, simplemente distante. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que nada de esto me sorprendió cuando no me invitaron a Navidad. El patrón era más antiguo que cualquier festividad. Era la vida en la que había aprendido a sobrevivir, pero nunca planeé quedarme en ella para siempre. La factura llegó 1 hora después de la foto de Navidad, $25.000. El asunto del correo era directo, casi descuidado, como si la cantidad no significara nada para quien lo enviaba. Seguía una breve nota escrita por mi padre, Grant Rowan, y copiada a mi madre, Elise, y a mi hermana, Serena: encárgate de esto antes de fin de mes. Sin contexto, sin saludo, solo una expectativa. Me quedé mirando el mensaje hasta que los números se volvieron borrosos. Serena había chocado su coche 2 veces antes, pequeños rasguños, giros descuidados,
pero esta era la primera vez que me pedían que pagara por algo que no era mío. Y lo pedían en una noche en la que no me habían invitado a casa. Mi teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje de Serena. Solo encárgate de ello. Papá está estresado. No es para tanto. No es para tanto. Siempre usaba esa frase cuando quería que algo desapareciera. Puse el teléfono boca abajo, la pantalla iluminando la mesa a intervalos. Afuera, la nieve se acumulaba a lo largo de la barandilla del balcón. Dentro, mi apartamento se sentía demasiado quieto, demasiado limpio, como si esperara una decisión que yo no estaba lista para nombrar. Intenté tragarme el dolor familiar, ese con la forma de todos los años en los que se esperaba que yo llenara los vacíos, que fuera responsable, que fuera útil. Me habían excluido de la Navidad, pero asumían que yo volvería a ponerme en fila en silencio cuando necesitaran ayuda. Una parte silenciosa de mí quería ignorarlo, como siempre había hecho. Otra parte, la que había estado creciendo silenciosamente durante años, simplemente se detuvo. Volví a coger el teléfono y revisé el hilo del grupo. Serena riendo de algún chiste. Y Liz sosteniendo una bandeja de galletas. Grant cortando un asado. Mi asiento vacío. Mi nombre ausente. La festividad, completa sin mí. Un nudo se apretó bajo mis costillas, pero no de tristeza. Algo más lento, más agudo. Una comprensión que se asentaba como aire frío en una habitación silenciosa. No era que me hubieran olvidado. Era que habían planeado en torno a mi ausencia. Inspiré de forma constante y exhalé. Mis dedos flotaron sobre la pantalla, pero no surgió ninguna respuesta. Ni ira, ni discusión, nada. Dejé el teléfono a un lado. Luego, abrí mi ordenador portátil. En el momento en que la pantalla se iluminó, entendí algo que nunca me había permitido admitir. No me borraron por accidente, y yo no tenía por qué seguir escrita a lápiz. No me moví al principio. La pantalla del portátil brillaba en la cocina oscura, bañando la encimera con una luz fría y uniforme. La nieve golpeaba suavemente el cristal del balcón, rítmica, el tipo de sonido que normalmente me calmaba. Esa noche, solo parecía subrayar el silencio. Abrí mi panel de control financiero. Filas de números parpadeaban ante mí, estables y fácticos, todo lo que mi familia siempre se negó a reconocer. Años de contratos, pagos, bonificaciones de proyectos, todo lo que había construido por mi cuenta, sin que ellos lo supieran, sin que preguntaran. Mi cursor se detuvo de nuevo sobre los mensajes recientes. La foto de Navidad, el asiento vacío, la factura del coche. Encárgate de esto antes de fin de mes. Mi padre, Grant, siempre escribía así, corto, tajante, desprovisto de signos de interrogación. Como si mi vida existiera para reparar las consecuencias de las decisiones de los demás. Como si mi trabajo fuera simplemente absorber el impacto. Respiré lentamente y me acerqué a la pantalla, con los codos apoyados en la fría encimera. Cuando era más joven, solía susurrar explicaciones en momentos como este, razones ensayadas, excusas, cualquier cosa para suavizar su silencio. Ya no debía explicaciones. Lo primero que hice fue buscar la cuenta bancaria vinculada al préstamo del coche. Mi nombre no estaba en ella. Por supuesto que no. Estaba el nombre de Serena y el de mi padre. Sin embargo, de alguna manera, habían decidido que la responsabilidad me pertenecía a mí. El cursor parpadeaba junto al número de contacto. Todavía no llamé. En su lugar, abrí un cuaderno y pasé a una página en blanco. Escribí 3 líneas. Préstamo del coche. Cantidad adeudada, $25.000. Propiedad, Serena y Grant. La letra era firme. No enfadada, solo precisa. Pasé a la página siguiente. Lista de invitados a Navidad, no incluida. Mensaje enviado después de que empezara la cena. Volví a pasar la página. Patrón, se espera contribución, presencia opcional. Me recliné, mirando esas palabras. No dolían, aclaraban. Por primera vez, sentí la forma de un límite formándose, no en la emoción, sino en la lógica. Un corte limpio, necesario. Cerré el cuaderno. En la quietud,
El apartamento se sentía diferente. Menos como un refugio, más como un centro de mando. Abrí el cajón junto al fregadero y saqué una carpeta. Dentro había documentos que no había mirado en meses. Acuerdos de sociedad, resúmenes de ingresos, valoraciones proyectadas. Todas las cosas sobre las que nadie en mi familia había preguntado nunca porque nunca creyeron que yo tuviera algo que valiera la pena saber. Los extendí sobre la mesa, uno por uno, alineando los bordes, hasta que todo formó una cuadrícula ordenada. Parecía una prueba. O quizá parecía un mapa de dónde había estado y a dónde iba a continuación. No necesitaba venganza. Necesitaba distancia. Una separación limpia medida en hechos, no en sentimientos. El número del banco volvió a parpadear en la pantalla. Lo pulsé. Una voz tranquila y automática respondió. Por favor, espere mientras le conectamos. Mis dedos se curvaron ligeramente alrededor del borde de la encimera. Esto no era ira. Era claridad. Del tipo que se asienta profundamente, del tipo que sientes en la columna vertebral. A continuación, llegó una voz humana. ¿En qué puedo ayudarle? Hablé con calma. Necesito informar sobre un vehículo para su embargo. El propietario ha incumplido el pago. La mujer al otro lado de la línea pidió la documentación. Le di cada detalle relacionado con el préstamo, cada uno proporcionado por mi familia en la factura reenviada. Cuando preguntó por mi relación con el propietario, mi respuesta llegó sin dudar. No soy responsable del préstamo, dije en voz baja. Pero los prestatarios creen que sigo aquí para arreglarles las cosas. Ya no lo estoy. Hubo una pausa, del tipo en que una operadora no sabe si debe preguntar algo más. No lo hizo. Simplemente procesó la solicitud. Cuando confirmó los siguientes pasos, le di las gracias y colgué. Fue como apagar un interruptor de la luz. Limpio, final. No me sentí triunfante. Me sentí serena. El apartamento permaneció quieto a mi alrededor, el zumbido del frigorífico subiendo y bajando como una suave respiración. En el reflejo del cristal del balcón, me vi a mí misma, hombros rectos, pelo recogido, ojos claros. A continuación, abrí mi correo electrónico. Un nuevo mensaje de mi padre estaba en la parte superior: necesitamos que transfieras el dinero esta noche. No lo abrí. Debajo, uno de Serena: por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. Tampoco lo abrí. En su lugar, hice clic en nuevo correo electrónico. Mis dedos dudaron y luego escribieron lentamente. Para Grant Rowan. CC, y Liz Rowan, Serena Rowan. Asunto, sobre el coche. Cuerpo del mensaje: no voy a cubrir la factura. No es mi responsabilidad. Por favor, encárguense de ello directamente. Lo leí 2 veces, no por el tono, sino por la precisión. No era cruel. No era emocional. Era simplemente la verdad. Pulsé enviar. El mensaje salió de mi bandeja de salida con un pequeño y suave sonido. Un clic diminuto, apenas audible. Sin embargo, se sintió más fuerte que cualquier cosa que me hubieran dicho en todo el año. Cerré el portátil con suavidad, la pantalla se desvaneció a negro. El apartamento volvió a su ritmo tranquilo. Caminé hacia la ventana, inclinándome ligeramente hacia el cristal, como siempre hacía al pensar. La nieve caía en lentas espirales, posándose en la barandilla del balcón como polvo sobre un viejo recuerdo. No sentí culpa. No sentí duda. Por primera vez, sentí una dirección. La forma de una vida en la que no era un sustituto, en la que no era la persona de respuesta rápida y silenciosa de la familia, en la que no era la sombra fiable. Una vida en la que era simplemente yo. Apagué la luz de la cocina. La habitación cayó en una suave oscuridad. Todo se sentía alineado. Esta vez, no arreglaría lo que ellos habían roto. La luz de la mañana se arrastró por el suelo de mi apartamento, fina e incolora. Me desperté con la vibración de mi teléfono, constante como el latido de un corazón. Los mensajes se acumulaban uno tras otro, alertas, llamadas perdidas, nuevos mensajes de voz llenando la pantalla antes de que siquiera la tocara. No necesitaba leerlos para saber de quién eran. En lugar de eso,
preparé café. El vapor se elevó en lentas espirales, suavizando los bordes afilados de la cocina. Me senté a la mesa, con las manos alrededor de la taza, dejando que el calor se asentara en mis palmas. Solo entonces cogí el teléfono. El primer mensaje de voz era de mi padre, Grant Rowan. Su voz era cortante, controlada, a punto de quebrarse. Emberly, llámame de inmediato. El segundo era más corto. Así no es como se comporta una familia. El tercero, más largo y tenso, contenía una tensión que no se molestó en ocultar. Hay un problema con el coche. Llámame ahora. Los borré sin escuchar el resto. A continuación, llegó un mensaje de Serena. Sus palabras se precipitaban por la pantalla en un torrente frenético. ¿Qué has hecho? Han venido a casa. Se lo están llevando. Papá está furioso. Es culpa tuya. Lo leí una vez, luego coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa. Culpa. Esa palabra me había seguido desde la infancia, persistiendo detrás de cada petición, cada expectativa no dicha, cada silencio. Esta vez, no me afectó. Mi café se había enfriado cuando apareció la siguiente notificación. Una foto de un número desconocido. Mostraba nuestra antigua entrada en Seattle. 2 hombres cargando el coche de Serena en una grúa de plataforma. Serena de pie en el porche en zapatillas, con el pelo enredado, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Grant al fondo, con la mandíbula apretada, el teléfono en la mano, los ojos furiosos y apuntando directamente a la cámara, como si yo misma hubiera tomado la foto. Siguió un mensaje de texto. Tenemos que hablar. Contesta el teléfono. No lo hice. Cerré la foto y deslicé el dispositivo por la mesa hasta que descansó junto al borde. Algunas cosas no necesitaban ser confrontadas 2 veces. A mediodía, estaba en la oficina. La luz del sol de Denver golpeaba el cristal del edificio como una cuchilla, dividiéndose en agudos reflejos por el suelo del vestíbulo. Lo crucé con la tranquila certeza que se había estado gestando dentro de mí toda la noche. Arriba, Kai Mercer, mi cofundador, levantó la vista en cuanto entré en el piso de ingeniería. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Asentí una vez. Solo una mañana larga. Me estudió por un momento, pero no insistió. Eso era lo bueno de Kai. Sabía cuando el silencio tenía peso. Tuvimos una reunión con el equipo legal, luego una revisión de producto, y después un tranquilo recorrido por las actualizaciones del servidor. A las 3, mi teléfono no había dejado de vibrar en el cajón de mi oficina. Cuando finalmente volví a él, encontré una nueva tanda de mensajes. Grant, nos debes una explicación. Serena, no puedo creer que hagas esto en la semana de Navidad. Y Liz, mi madre, solo envió un mensaje, estás a salvo. Abrí el suyo y escribí una sola línea. Estoy bien. Luego volví a apagar el teléfono. Esa fue la única respuesta que alguien recibió. Alrededor de las 5, sonó el timbre del ascensor. El sonido resonó débilmente por el silencioso pasillo fuera de mi oficina. Siguieron unos pasos, firmes, decididos, demasiado familiares. Me giré cuando la puerta se abrió ligeramente. Grant estaba allí, con el rostro tenso por la ira. Serena detrás de él, con los labios apretados en una fina línea. Y Liz le seguía en silencio, con la mirada baja. Emberly, dijo mi padre, entrando sin esperar. Tenemos que hablar de esto. Me quedé quieta. No hay nada de qué hablar. No tenías derecho, espetó. Nos has avergonzado. Dejé que la frase se asentara en la silenciosa habitación. No, dije. Dejé de ser responsable de las consecuencias de decisiones que no tomé. Su mandíbula se tensó. La familia se ayuda mutuamente. La familia se invita a la cena de Navidad, respondí con calma. Incluso la familia no envía una factura como sustituto de un asiento. Serena se estremeció. Y Liz levantó la vista, conteniendo la respiración. Grant señaló el teléfono sobre mi escritorio. Llámalos. Arréglalo. Sostuve su mirada. El aire entre nosotros se sentía frío, preciso, inevitable.
Estoy harta de que me utilicen. La habitación se quedó en silencio. Grant dio un paso atrás, no físicamente, pero algo en él se retiró, el reconocimiento, abriéndose paso a través de su ira como una corriente de aire repentina. Por primera vez, se dio cuenta de que yo no estaba negociando. No estaba volviendo. No estaba a sus órdenes. Se dio la vuelta bruscamente, murmurando por lo bajo, y salió. Serena lo siguió, con los ojos encendidos, la respiración agitada. Y Liz se detuvo un momento, sus dedos rozando el marco de la puerta. Me alegro de que estés a salvo, susurró. Luego también se fue. La puerta se cerró tras ellos con un clic, silencioso, exacto, final. Me quedé sola en la oficina, la ciudad extendiéndose amplia bajo el cristal. Por primera vez, el silencio se sentía como autoridad. El apartamento estaba oscuro cuando volví esa noche. Ningún mensaje iluminaba la pantalla. Ninguna vibración resonaba en la encimera. El silencio se sentía completo de una manera que nunca antes lo había hecho, estable, casi estructural, como si el propio silencio sostuviera las paredes. Dejé las llaves y caminé hacia la ventana, inclinándome ligeramente hacia el cristal, como siempre hacía al pensar. Denver se extendía bajo mis pies, tranquila y amplia, las luces parpadeando como constelaciones de movimiento lento. A la ciudad no le importaba quién había sido yo para mi familia. Solo reflejaba en quién me estaba convirtiendo. Preparé té y lo llevé al balcón. El aire era más frío que antes, suave con ese tipo de quietud que solo llega después de que una decisión ya ha tomado forma. Envolví ambas manos alrededor de la taza y dejé que el vapor subiera contra mi rostro. Mi aliento salía en finas cintas pálidas, disolviéndose en la noche. No había triunfo en mí, ni prisa, ni una oleada de victoria, solo espacio. Suficiente espacio para ver finalmente los años que había pasado doblegándome a las expectativas de otras personas. Suficiente espacio para entender que alejarse no era rebeldía. Era supervivencia. Y suficiente espacio para sentir, por primera vez, que mi vida me pertenecía de una manera que nunca antes lo había hecho. Dentro, las luces del apartamento brillaban débilmente contra el suelo de madera. Una chaqueta doblada yacía en el respaldo de una silla. Un pequeño montón de archivos de trabajo estaba ordenado sobre la mesa. Cosas ordinarias, cosas tranquilas, sin la complicación de la obligación. Pensé en Elise, mi madre, su voz suave, la pregunta cuidadosa que había hecho antes. ¿Estás a salvo? Resonó en mí más tiempo que cualquier otra cosa del día. Durante años, confundí la distancia con el fracaso, el silencio con el castigo. Pero de pie allí, sintiendo el viento frío moverse a través de mis mangas, entendí algo sencillo y limpio. A veces, la distancia es la única versión de amor que puedes darte a ti misma. Un coche se movía por la calle de abajo, sus faros barriendo como un lento arco a través de los edificios. Lo vi desaparecer en la oscuridad, sin sentir ninguna atracción por nada de lo que dejaba atrás. La vida que me esperaba era tranquila, deliberada, mía. Terminé mi té, dejé la taza y dejé que la noche se asentara a mi alrededor, ligera, abierta, libre. Cerré la puerta del balcón detrás de mí, el pestillo haciendo un clic suave en el silencioso apartamento. No siguieron voces, no se acercaron pasos, solo el zumbido constante de una vida que finalmente había elegido sin permiso. La gente piensa que la parte más difícil es dejar ir. No lo es. Es darte cuenta de cuánto tiempo te aferraste a un peso que nunca fue tuyo. Y en esa comprensión, algo cambia, de forma limpia, irreversible. El silencio deja de sentirse como ausencia. Empieza a sonar a libertad.